me están viendo con el mismo vestido. Pero es porque decidimos grabar una segunda vez. Me siento como que con mucha energía de hablar hoy. Sí, me di cuenta. Sí, y me gusta este color en mí. Discúlpeme para aquellos que están escuchando, pero vayan a YouTube y vean mi vestido, que me veo cute. Sí, sí, claro. Yo tengo que sí. aprovechar para hablar. Ajá, y especialmente que tengo la energía para estar hablando, habla. Y son las 10 de la noche, mi gente. Y nosotros aquí grabando, ¿sí? ¿Nadie? Y uno aquí grabando. Pero hay una historia, un relato que yo siempre quiero que tú cuentes y tú no lo cuentas. Como que para mí es como que un big deal, como que una historia tan grande, como que, Dios mío. Y tú nunca lo cuentas. ¿Cuál es? ¿Por qué? Ese relato, ¿cuál es ese? ¿Tú sabes cuál? ¿De la brujería? Sí, y cuando tú te moriste. Oh, sí, no, claro. Ese es mi testimonio, es una parte de mi testimonio. Así fue que empezó todo. ¿Cuántos años tú tenías? ¿Cuándo? ¿Cuándo moriste? Estaba como, digamos, 6. 6, no, 7. porque tu papá y tu mamá estaban juntos, o... Sí. ¿O estaban ya separados? No, estaban juntos. No, 6, no, como 5. No eran 4. Luis es malo con fecha, mi gente. Bueno, sí. Crazy. La fecha, yo soy malo con la fecha. Tú algo tenías así como 3 o 4 años. Ya. Claro. Como 4, sí. Como que yo sé más de tu testimonio que tú. Bueno, porque a mí se me olvida, o sea, 3 o 4 años y Luis murió. Así es. ¿Por qué moriste? Bueno, empezándolo, no, fue que me enfermé después que nací. Te enfermaste, pero sí. ¿Por qué te enfermaste? Bueno. ¿Y qué síntomas sentías? Bueno. ¿Estabas teniendo? Mi papá me decía de que yo no podía comer y hay parte que yo me acuerdo, a pesar de tener esa edad. Yo no podía comer, yo comía y vomitaba todo, estaba súper flaco. No retenías alimentos, nada de eso y siempre estaba llorando. Y estaba desnutrido prácticamente. Desnutrido prácticamente. Pero mis padres, ellos iban a la iglesia. Me acuerdo que mi papá era el copastor y mi mamá era del grupo de la misionera. Wow. Y siempre me llevaban. O sea, aún a esa edad, obviamente, ellos iban y yo tenía que ir con ellos, me llevaban. Pero al tener esa enfermedad que fue provocado, porque mucha gente piensa que no, pero sí existe lo que es la brujería. Yeah. La brujería, señores, existe como que 2 y 2 son 4. Yeah. Así de claro, existe. Y hay personas, no, que eso es mentira. Claro, eso existe, porque realmente lo que me estaba pasando a mí era que una madrina mía, que era bruja, pero en secreto, me estaba hablando claro, como chupando la sangre. Son cosas que hay personas que no lo van a entender. Suena medio silly. Sí. Porque allá en República Dominicana lo decimos así. La bruja me está chupando. Sí. Pero, ¿qué significa cuando una persona dice, una bruja me estaba chupando la sangre? ¿Es literal como vampiro? No. Cuando decimos eso, es que la bruja siempre, ellos se convierten en algún animal o algo. Ellos nunca se van a aparecer como son. Así. Sí, no. Ellos se convierten en algo, puede ser una gallina, puede ser en cualquier animal. Y entonces vienen, porque eso son cosas espirituales. Sí. Por eso dije que no muchos van a entender. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. Pero yo me acuerdo que yo acostado en mi cama, en la noche, yo veía cómo se metía, como te dije, con una gallina negra, se metía arriba desde el zinc, entrando, desde el techo entrando para entrar a la casa. Y ya siempre era... ¿Y que te picaba o qué? Sí, me picaba, pero no era que yo iba a sentir que me estaba picando. Son cosas espirituales. No era que yo sentía, vino, me picó, me duele aquí porque me picó. No, son cosas espirituales que ellos se convertían en algún animal y venían y te picaban, pero tú humanamente no ibas a sentir nada. Pero venían porque son cosas, como te dije, espirituales. Y mi papá se dio cuenta
que era ella. E incluso ella era mi madrina. Wow. Pero, ¿y tu papá no le dijo, no sabes si tu papá le dijo algo? claro, mi papá me dijo, mi papá le dijo, fue allá, cuando él se dio cuenta, él fue y le dijo, mira, si tú sigues haciendo eso, tú y yo vamos a tener problemas, pero tú sabes qué tipo de problema, era muerte. Mi papá sí, mi papá fue y se lo dijo. Guapo el viejo. Sí, mi papá siempre, mi papá defendía a sus hijos como si, mira. Entonces ella lo que hizo fue que se alteró. No, ¿cómo así? ¿Cómo tú vienes a amenazar a decirme eso? Yo no soy bruja y esto y lo otro. Y al final obviamente todo el mundo se dio cuenta de que sí. Pero ¿qué pasa con esto? Todo seguía igual. Yo iba a los médicos, me llevaban al médico, pero el médico no encontraba nada. Porque no era cosa humana, era cosa espiritual. So, no era... físicamente te estabas deteriorando. Sí, claro. Estabas sin comer, flaco, muriendo. Ya, muriéndome. Pero entonces me acuerdo que mi papá me cuenta que una noche, después de como 3 días sin poder ingerir nada, porque yo tomaba algo y lo vomitaba de una vez. No era que duraba 5 minutos, de una vez tenía que vomitarlo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Llegó una noche, después de tantas cosas que mi papá trató y trataron para ver si yo podía, sanarme y orar y cosas, pero nada sucedió. Pero mi papá en una noche, él se acostó y tuvo un sueño. Y el sueño que él tuvo fue que venían un grupo de misioneros. ¿Sabe que en los países, por ejemplo, allá hay un grupo que es de misiones, otro grupo de otras cosas, pero cristiano, obviamente, So, él se soñó que venían un grupo de cristianos, venían cantando y adorando a Dios en el sueño. Y cuando llegaron al pueblo, como el pueblo era pequeño, el que estaba adelante dirigiendo el grupo preguntó, ¿dónde está el niño? Pero le preguntó a él mismo. Al primero que esa persona que el grupo encontró fue a mi papá. En el sueño. Y el Señor le preguntó, el que estaba dirigiendo, le dijo, ¿dónde está el niño? Que vinimos a orar por él, porque Dios nos mandó a orar por él. Pero ¿qué pasa? Se hace ese sueño y todo se queda tranquilo. Mi papá lo cuenta a otra persona. Pero ya al otro día que va a pasar lo que va a pasar, me acuestan en una camita, como pobre, tú sabes, ni cama era realmente, pero So, me acostaron ahí como quien dice, ya como esperando, ¿tú me entiendes? Porque es que yo estaba mal, yo no había posibilidad de vivir. Wow. No había posibilidades, humanamente, Y me pusieron ahí y me arroparon. Yo estaba así y no comía. Nada, no podía comer, como te decía ahorita. Entonces, en ese momento, cuando ya llegó, amaneció, nos acostamos, todos se acostaron. Y en la mañana, cuando amanece, temprano, que van a chequearme, yo no respiro, yo no me muevo, nada por el estilo. Wow. Yo me morí, no respiro nada. Cuando mi papá y mi mamá vieron eso, se volvieron locos. Obviamente. Empezaron a llorar, empezaron a llamar a los vecinos, se empezaron a juntar personas. Y de verdad yo estaba muerto. Wow. E incluso lo que hicieron fue, los vecinos, tú sabes que allá cuando alguien se muere, empiezan a arreglar las cortinas, empiezan a arreglar todo para que se vea, diferente. Pero sacan todas las cosas que están en la casa. Porque hacen los velatorios allá en la misma casa. En la misma casa, sí. Entonces empezaron a sacar todo, la cama, todo lo que estaba ahí y arreglar la cortina. Los vecinos, tú sabes, ayudando porque mi papá y mi mamá estaban destrozados. Y me pusieron en el medio, en un cosito así, para esperar para comprar la caja. La caja, sí. Para enterrar. Y mientras mi papá se estaba volviendo loco, mi mamá, y los vecinos estaban ayudando, yo estaba muerto. Wow. Pero de repente, así mismo como él tuvo el sueño, venía un grupo de personas. Pero tú duraste como medio día ya muerto. Sí, claro. O como dicen por ahí, morido. Como medio día ya. Ya. Y todos los vecinos estaban ahí, tú sabes, llorando lo que estaban, y cumpliendo lo que estaban cumpliendo, ¿me entiendes? So, después de ahí,
ellos escucharon que venía un grupo de personas alabando a Dios, gozoso y cantando, así mismo como en el sueño que tuvo mi papá. I love this. Wow. Cuando mi papá vio, porque me estaba contando, él me contó todo eso, siempre me lo contaba. Sí, sí. Y él, cuando él escuchó esa bulla, y él se levantó así, y se fue corriendo, porque había como una bajada en el lugar. Él se fue corriendo, y cuando hizo así, él vio ese grupo de personas que venían exactamente así como tuvo el sueño. Yeah. Y él se paró así, llorando, ya tú sabes, inquieto, tú sabes, una pérdida. Y el que venía adelante así mismo le dijo, ¿dónde está el niño? Porque Dios me ha mandado a este lugar para orar, para que oremos por él. Wow. Y él se va a levantar. Él le dijo, él está muerto. Oye, cualquiera que escucha esta historia piensa que es una falacia o una historia. Es real. Es parte de mi testimonio vivido. Yeah. Yo lo viví y pasó conmigo. Le dijo, el niño está ahí, pero está muerto. Y mi papá se tiró al suelo, ya tú sabes. Y le dijeron, tranquilo, nosotros vinimos a orar por él. Dios nos mandó a orar por él. Entonces, cuando entraron a la casa, todo el mundo abrió paso, porque era un buen grupo. Todo el mundo abrió paso, ellos entraron. Cuando ellos entraron, ellos oraron por mí. Empezaron a interceder y a orar con poder y autoridad. Y después que terminaron de orar, mira, yo desperté. Wow. Y cuando desperté, muchos se asustaron. ¿Quién no? Muchos se asustaron. Y yo no podía comer. Y cuando desperté, yo pedí comida. Y me acuerdo, sin mentirte, a esa edad yo me acuerdo que pedí fideo, sopa. Una sopa de fideo. Y cuando vieron eso, mi papá hasta él se asustó. Wow, hasta se me quieren salir las lágrimas. Hasta él se asustó. Y cuando yo pedí, yo le dije, mamá, oye, yo no hablaba. Yo no hablaba porque no tenía fuerza para hablar. Y yo dije, mamá, papá, quiero sopa. Y de una vez agarran y hicieron una sopa ahí rapidísima. Y me la dieron y me la bebí todita. No vomité. Wow. Y me senté y estaban todo el mundo, te digo, todos los que estaban por ahí, los vecinos del pueblo, vinieron porque es algo imposible. Pero para Dios nada es imposible. Pero Dios nos manda que levantemos, que oremos por los muertos y los levantemos. Y no es algo que es como que no puede pasar. Dios nos mandó. Cristo nos mandó a que uno de los mandatos en la gran comisión está, right? Y es uno que no nos ponemos en oración, no nos ponemos en ayuno, no ponemos en esas disciplinas para poder llegar a ese nivel donde uno va a la funeraria. Yo sueño antes de conocerte. Y tú ves como la gente como que daydream, como que sueñan despiertos. Sí. En ir a funerarias y ir a orar por los muertos, porque yo sé que Dios nos mandó y tenemos el poder. Lo único que uno tiene que disciplinarse bastante. Y buscar la presencia para que uno pueda, cuando uno diga esa palabra, que sea una palabra con autoridad, ¿me entiendes? Pero para continuar, entonces, de ahí todo, te digo, fue la alegría. Se hizo un culto grandísimo, como de 3 días. Wow. Como de 3 días, porque la iglesia que ellos iban estaba ahí mismo cerca, como el pueblo es pequeño. Se abrió la iglesia y eso fue un culto como un intensivo. La gente que vinieron a orar por ti eran del área. No eran del área, eran de otro pueblo. Eran de otro pueblo, pero eran cristianos. Sí, ya. ¿Me entiendes? Eran cristianos. Se abrió la iglesia y ellos se quedaron ahí como por 3 días. Wow. Orando, alabando, con cántico de alegría. ¿Me entiendes? Como se adora a Dios. Y después de ahí, entonces me fui recuperando. Empecé a caminar, a hablar. Ya lo que yo comía, ya no lo vomitaba. ¿Y la madrina? ¿Qué pasó con la madrina? La madrina murió. ¿Después de eso? Murió, claro que sí. Y antes de morir, murió con gusano. ¿Cómo así con gusano? Bueno, te explico. Ella murió, ¿verdad? Pero antes de morir,
ella tenía gusano en su cuerpo de una enfermedad que le tocó. ¿Sería una enfermedad como que se le hacían hoyitos en la piel? Sí. Y al hacerse hoyitos. Se pudrió. Oh my gosh. So, el cuerpo se le brotaba, se podría, como el cuerpo podrido un poco. Uf. Y murió así. Eso yo no lo sabía. Sí. Nunca te pregunté por ella. Sí, y murió así. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios continúa haciendo el trabajo. Mi papá se afirmó más, mi mamá se afirmaron más en la iglesia y todas esas cosas. Pero después, para que tú veas cómo son las cosas, después de ver tantas cosas que Dios ha hecho y lo que Dios hizo, ellos duraron un tiempo después apartados de lo que es la palabra de Dios. That's crazy. Y desde ese entonces, yo fui creciendo, normal, todo normal. Pero mi papá siempre me decía, y antes de él morirse, me acuerdo que fueron como 3 meses antes, pero él siempre me lo recordaba, me decía, mijo, por ninguna circunstancia, tú puedes dejar de seguir a Dios. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que seguir a Dios hasta la muerte, porque Dios te levantó de la muerte, porque Dios mandó a esas personas para que orara por ti, como Dios te dio vida después que tú moriste. Así que tú tienes que seguir a Dios sí o sí, por siempre y para siempre. En esa época él no estaba en los caminos ya. Y yo le dije, pero papá, ¿y por qué usted entonces no busca? Porque usted me está diciendo a mí, pero ¿por qué no busca? Él me decía, yo voy a buscar. Pero tu compromiso es que tú tienes que siempre estar buscando la presencia de Dios, buscando de Dios y no mirar hacia atrás nunca en la vida. Porque tú estás vivo es porque Dios lo permitió por un milagro que Dios hizo contigo. Porque te sacó, te levantó de la muerte y te dio vida. Y cada día yo tengo que servirle a Dios por encima de lo que sea. Yo no tengo opción de decir, voy a dejar esto, voy a dejar a Dios. No, pase lo que pasa, yo tengo que servirle a Dios por encima de todas circunstancias, no importa. Yo no puedo mirar hacia atrás, porque lo que Dios ha hecho conmigo es demasiado. Y vemos a través de tu vida en el recorrido cómo Satanás ha tratado como que to take you out, de terminar con tu vida y siempre Dios es fiel y siempre ahí está protegiéndote o librándote de todo mal y de toda muerte. Y eso es de lo que sabemos. Imagínate de lo que no sabemos. El propósito en tu vida tiene que ser algo sumamente fuerte para el enemigo venir. Sí, él viene y trata de destruirnos a todos, pero yo siento como que viene detrás de ti como con pique, como con más fuerza que la persona regular. Mira, es cierto lo que tú dices. El enemigo está detrás de mí 24/7. Es como que tú sabes que Satanás tiene sus demonios ahí. Es como que él le da una recompensa. Cáiganle atrás a Luis más. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un propósito. Pero a mí siempre ha sido así. Pero ¿qué pasa? Después de eso ya vengo, duré un momento ya, después de tener conocimiento un poco, apartado. Y después volví a lo que es los pies de Cristo, pero con conocimiento normal, personal. Conocimiento personal. Y entonces de ahí, pero ahí viene lo que hubo otro proceso de los muchos, otro más. Que fue la cual yo tenía problemas con unos documentos y yo gasté mucho dinero en abogado para que me ayudara, y lo que hacía el abogado era que se quedaba con el dinero y no me resolvía, o sea, me lo robaba prácticamente. Y yo hacía un sacrificio grandísimo en trabajar y conseguir ese dinero y pagándole, y el abogado lo que hacía que se burlaba de mí, cogía el dinero y no resolvía nada. Yo duré con ese proceso como 15 años. Pero ¿qué pasa? Que yo me sentía mal muchas veces porque yo necesitaba ese documento para obtener un buen trabajo, para poder ganar más dinero y así poder ayudar a mi mamá y a mi papá, tú sabes. Pero al no obtenerlo, yo veía cómo... El documento era tu certificado de nacimiento. Sí, un acta de nacimiento, Pero ¿qué pasa? Que yo servía al Señor.
siempre, y estaba ahí buscando de Dios, tenía que limpiar la iglesia, la limpiaba, todo lo que había que hacer. No importando, yo lo hacía sin ningún problema, con amor y siempre orando. Pero ¿qué pasa? Mientras más yo oraba, las cosas se complicaban. Mientras más yo buscaba, yo le pedía a Dios, Dios, ayúdame. Las cosas se complicaban. Pero ¿qué pasa? Yo veía que mucha gente que no querían a Dios, que hablaban mal de Dios, que no querían saber de Dios, en cualquier circunstancia se les resolvía. Le iba bien. Le iba bien, rápido. Entonces yo decía, pero Dios mío, ¿por qué si yo te estoy buscando? ¿Por qué si yo siempre trato de ser una persona que haga la cosa bien? Trato, o sea, de tener temor, de seguir lo que tú me has dicho que haga, de no hacer las cosas malas, aunque la carne quiera, pero no lo hago para no ofenderte. Porque te quiero servir en espíritu y en verdad. ¿Por qué si yo hago eso, entonces a mí me va peor? Y cuando aquellas personas que hablan mal de ti, que no quieren saber de ti, que dice cosas de ti, de que tú no existes y todas esas cosas, ¿por qué le va tan bien sin ninguna preocupación, sin ningún problema? Y lo peor es que esas personas venían y se burlaban de ti. Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba mal en mis sentimientos, eso me dio a mi depresión, me dio de todo, porque son 15 años. Yo no podía conseguir un buen trabajo, no podía hacer... no podías casarte, no podía casarme, ya no podía hacer nada. Era como que no existía. Estaba en un país que no existía prácticamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Había una persona, un amigo mío, que siempre estaba ahí, y me acuerdo que cuando yo estaba así, afligido, estaba triste, él venía y me decía, mira, yo no le sirvo a Dios como tú. Y mira cómo las cosas me salen a mí tan fácil. Mira, me llamaron para este proyecto, me llamaron para otro proyecto. Mira, estoy haciendo diligencia de tal cosa que era difícil y de una vez se me dio. Y esto, y ¿sabes? Me echaba en cara cómo le iba de bien a él y cómo a mí me iba mal. Me estaba diciendo prácticamente, así mismo me llegó a decir, tú estás buscando de Dios y yo estoy mejor que tú. A mí las cosas me van mejor. Dios, las cosas me salen mejor cuando tú realmente no te sale. Dios no te ayuda. Wow, qué amigo. Sí, así me decía. Y él así me decía con ese coso, con ese tono, con ese, altanería. Y yo sí me sentía mal porque yo soy un ser humano. Entonces yo decía, pero Dios mío, si yo te estoy sirviendo, estoy haciendo las cosas bien, me aparto para ti, no estoy en el grupo haciendo las cosas que hacen los otros. Y tú sabes, yo decía que yo necesito ese documento. Entonces, ¿por qué tú no me ayudas? Pero tú sabes que mientras yo oraba durante 15 años, orando, Dios no decía nada. No, eso es lo peor. Tú orando, tratando de buscar respuesta y él en silencio. Sí. Y yo ora y llora. Y Dios no me decía nada, se quedaba en silencio. Llegaba un momento que me desanimaba tanto que yo decía, yo voy a dejar esto. No vale la pena porque, ¿verdad? Yo estoy aquí con Dios y estoy buscando de Dios y estoy haciendo la cosa bien. Y a mí me va peor en todas las situaciones. ¿Dejar esto como dejar a Dios? ¿Ah? ¿Dejar esto como dejar a Dios? Sí. Entonces yo decía, pero no, esto no tiene sentido. Voy a dejar de seguir a Dios y voy a hacer lo mismo que hacen los otros. Porque si a los otros les está yendo bien y no están buscando de Dios y no buscan de Dios, no quieren saber de Dios, yo estoy buscando, yo quiero ser diferente. Y a mí me está yendo peor, me va peor, porque cada vez que yo, sin mentirte, cada vez que yo oraba por esos documentos, se cerraban las puertas. Wow. Era peor, y más cosas, y el abogado robándome, y yo pagándole. Intentaba con un abogado, te quedaba mal, entonces tú intentabas con otra persona, peor, y así todo el mundo todo el mundo estaba como confabulado para robarte el dinero que con mucho esfuerzo estabas tratando de conseguir. Porque no tenías un buen trabajo. No, entonces todo eso era un sacrificio para conseguir ese dinero, bien fuerte. Pero ¿qué pasa? El enemigo seguía, usando a esas personas también, pero para hacerme caer, para hacerme devolverme y no seguir. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento, en mi frustración, en mi desesperación y en mi angustia, yo como a la primera vez, como a las 2 de la mañana, ¿cómo que la primera vez? ¿Fue más de una vez? Sí, fue más de una vez. Sí, fue más de una vez. Fueron 2 veces. Wow. Sí, la primera vez
yo me senté, porque yo vivía en un lugar grande, pero estaba solo, tú sabes, como era you know, y yo me senté al frente del lugar donde yo vivía, como a las 2 de la mañana solo. Me acuerdo que había... ¿Afuera? Sí, había una grama adelante. Y yo me senté ahí en un murito que hay ahí de blog, al frente ahí. Y me quedé ahí solo, ahí mirando las estrellas, mirando para todos los lados y diciéndome entre mí mismo que no valgo, que para qué estoy vivo. O sea, pero eso era pensamiento del enemigo, que me decía, ¿para qué tú estás vivo? Y yo decía, pero es verdad. Me decía, mira, fulano, no busca de Dios. Y mira cómo le va muy bien. Mira tú, de que buscando de Dios. Y mira cómo te va. Tú nunca vas a obtener lo que tú estás pidiendo. Ya van 15 años. Mira cómo las cosas se ponen peor. So, ¿para qué tú estás vivo? Suicídate, me decía. Suicídate. Y así se acaba todo. Ya tú no vas a tener ese problema porque tú te quieres casar, pero ya no vas a pensar en esto porque no vas a estar vivo. La mejor opción es tú terminar con tu vida. Wow. Ese pensamiento venía mientras yo estaba sentado y yo lloraba. Yo estaba llorando fuertemente. Y esa voz me decía así, suicídate y así tú sales de eso. Es la manera más fácil. Nadie va a sufrir. Oye, nadie va a sufrir. Nadie va a sufrir. Pues claro que sí, mi familia, mi gente van a sufrir. Sí. Y yo me voy a perder, obviamente. So, para que tú veas cómo el enemigo es tan mentiroso, me decía, nadie va a sufrir y tú no vas a tener ese sufrimiento tampoco. Y yo decía, sí, llegó el momento y yo dije, es verdad, tienes razón. Sí, yo dije, es verdad, tienes razón. Yo me quito la vida y así ya todo termina. No hay ningún problema, no me van a robar más dinero, no va a estar el sufrimiento así, acaba, el sufrimiento acaba, todo termina, que es la mentira más grande que el enemigo le pone a la gente, tú sabes. Y seguí llorando y mientras yo lloraba así amargamente, yo me paré. Y cuando me paré, la voz seguía diciéndome, ve, suicídate, suicídate. Yo me paré. Pero ¿qué pasa? Automáticamente en lo que yo estaba ahí y esa voz me estaba hablando, mi pensamiento se iba, para que tú veas cómo las cosas, cómo es Satanás. Mi pensamiento se iba en qué voy a utilizar para yo hacer eso. O sea, el plan, cómo lo voy a hacer, qué vas a hacer. Y claro, ahí había sogas, siempre pegábamos con vainas, tú sabes, amarrando cosas, había de todo. So, obviamente, mi pensamiento, lo primero que donde se fue, es coger un lazo, una soga. Y eso ya no tienes que explicar. No explicar, y ya saben. Y seguí esa voz, y yo me paré, y ya dije, es cierto, no aguanto más. Ya voy a terminar con esto. No pensé en nadie. No pensé en nadie, ni en mi familia, ni en nadie, no. Yo simplemente, mi mente estaba de que ya no voy a seguir sufriendo. No voy a seguir en esa. ¿Preparaste todo? Yo no lo llegué a preparar y hacerlo. Obviamente. Pero sí, yo me paré y di 2 pasos para ir a hacer el acto. ¿Y qué pasó? Cuando hice así que di los 2 pasos, sentí que alguien, oye, son las 2 y pico, ya van a ser por las 3, casi las 3. Como que alguien me abrazó por atrás. Wow. Fuerte. Y yo llorando y mi mente, vuelto loco. Yo miro así, no veo a nadie. Y siento como que me abrazan duro. Pero no es un abrazo normal. ¿De atrás? Sí, no es un abrazo normal. Wow. No es un abrazo normal. Yo sentía que era el abrazo de Dios. Wow. Y cuando hice así, que volví y miré, no vi a nadie. Pero escuché esa voz que me dijo, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Esa es la palabra que yo escuchaba. Yo la escuché. No temas, yo estoy contigo. Y ese abrazo era un abrazo que no sé cómo explicarte, de tanto amor que tenía ese abrazo, que no sé cómo explicarlo. Y mientras yo lloraba, yo no podía moverme. Y lo que hice fue que me abajé y me quedé así, porque yo no podía moverme. Wow. Para ir a hacer lo que ibas a hacer. Pero esa voz me decía, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Y yo lloraba. Y después de que eso pasara, de escuchar esas palabras, que pude secar mi lágrima, me sentí diferente. Me sentí como que algo, menos peso. Sí, como liviano.
Ajá. Me sentí liviano mental, emocional, en todo el ámbito. Yo sentí como que me habían puesto como otra persona en mí. Wow. Sin ese pensamiento, sin esos pensamientos. Sí, como que te renovaron. Sí, como que me renovaron. Y yo agarré, me sequé la lágrima y yo le dije, Señor, perdón. Me hinqué ahí mismo y yo dije, Señor, perdóname, perdóname, perdóname por eso que yo iba a hacer. Perdóname, perdóname, perdóname. Y duré ahí como casi una hora pidiéndole perdón a Dios, llorando y pidiéndole perdón por la situación. Pero aún después de experimentar eso, aún tú trataste una segunda vez. Sí. Why? ¿Por qué? Uno es humano. Uno es humano. Después que pasó esto, yo me paré, me sentí bien, me sequé las lágrimas y yo dije, mentira del diablo. Yo voy a seguir al Señor hasta la muerte. Eso dije, porque ya yo me sentía bien. Yeah. Y me fui y me acosté. Y mientras estaba en la cama, estaba meditando. No importa que yo no tenga mi documento, no importa que yo no consiga un trabajo digno, no importa ya que yo no me case, pero ese es mi anhelo. Pero yo no voy a dejar a Dios. Ok, continué ya diferente, me levanté con ánimo, todo bien, contento. Después de un tiempo, un par de meses más, volvió la misma situación, pero fue de repente. Wow. Fue de repente. ¿Por qué? Porque me acuerdo que me llegó una oportunidad. Iba a ganar mucho dinero en el mismo lugar. Ajá. Mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Por causa de los documentos, no se pudo. Tuvieron que pasárselo a otra persona. Y era lo mismo que yo hacía. Y yo continué haciendo prácticamente eso mismo. Pero por no tener los documentos, no podía obtener la oportunidad por el gobierno. Yeah. Ahí entonces me puse peor porque mi mamá se enfermó. Entonces yo, ¿cómo la voy a ayudar si no ganaba mucho? ¿Qué yo iba a hacer? Y yo seguía orando y buscando y la cosa era peor. Wow. Entonces, para la segunda vez, fue sin mentirte, en el mismo lugar. Oh my God. ¿Y en la misma hora? No, ya ahí fue como, el otro fue entre la 2 y 3. La 2 sí. hasta la 3, así en ese intermedio. Pero ya me acuerdo que la segunda vez era como de las 12 a la 1. ¿De la mañana? Sí. Porque eran de noche. No, yo entiendo, pero yo lo que iba a decir es que hay más actividad satánica entre las 12 de la noche y creo que 5 de la mañana. Sí. Esa es la actividad, el periodo donde hay más actividad satánica, donde sí. Estos chamacos andan. Sí, es donde los brujos, toda esa gente practican más. Todos los demonios están sueltos. Eso es el momento. Esa es la hora. Porque ya de día es diferente, ¿no? Pero ya de las 12, la 1, la 2, la 3, para allá. Esos son los momentos específicos que ellos toman para hacer su trabajo, hacer todo su disparate. Porque aún así cuando, por ejemplo, cuando Hannah tiene pesadillas no, realmente no son pesadillas, son sueños tal vez advirtiéndole cosas o cosas y es usualmente entre 2 de la mañana a 3 de la mañana. Ya. Siempre es la misma hora, el mismo periodo. Sí, ese periodo donde están activos. Ellos están súper activos. Y, entonces ya a esa hora volví y me senté en el mismo lugar. Pero yo no me senté con la intención de eso. No. Sí. Simplemente me senté con la intención de recrearme y botar el estrés, como el estrés, sino. Pero tú te sentabas como en el patio. Eso estaba oscuro ahí, ¿no? Había un bombillo. Pero no alumbraba mucho porque el terreno es grande. Sí, pero hay mucha oscuridad. Pero era en el patiecito que está frente de la iglesia. ¿Tú ves cuando entrábamos? Adelante, sí. Oh, ok, adelante, ahí, ok. Ajá, ahí, en ese pedazo de ahí. Yo pensé que tú estabas atrás. No, atrás no, era aquí adelante, sí. Yo me senté ahí ya la segunda vez para ver y botar el estrés. Y está tranquilo ahí antes de irme a acostar. Muchacho, cuando agarró ese pensamiento otra vez, pero vino con más fuerza. Si la primera vez no se pudo, entonces como que el enemigo dijo, vamos a darle con más fuerza ahora para que se logre. Y empezó así a maquinar. Y de la nada así empecé otra vez a salirme las lágrimas y cosas así, tranquilito ahí. Y mi mente pensando. Y te digo la verdad, en ese momento a mí se me olvidó que yo quería intentarlo la primera vez. Ya.
Ya. Como te digo, a mí se me ha olvidado que yo lo hubiera lo iba a hacer. Lo que pasó la primera vez. Lo que pasó la primera vez, a mí se me olvidó. Fue como algo nuevo para mí. Y volvió ese pensamiento, suicídate, suicídate. Pero ya a este punto, nada me escuchaba, suicídate, 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 suicídate. Eso era lo que me decía, suicídate. Y yo llorando por lo que me está pasando y por lo que estoy escuchando. Tú sabes. Y lo mismo hice, para no ser tan largo, lo mismo hice. Me paré y dije, ok, ya sí, ahora sí, esa es la última, ya esa es la última. ¿Y qué te impidió hacerlo? Ahí vamos, para que tú veas cómo Dios actúa. ¿Tú viste cómo la primera vez Dios me abrazó? Sentí ese abrazo, alguien que me agarró. Lo mismo pasó. What? Lo mismo pasó. Lo mismo pasó. Y lo mismo pasó. 2 pasos y lo mismo pasó. Y la misma voz también. La misma voz. Todo. Claro que sí. ¿Tú no me dijiste eso? Yo pensé que era solamente una sola vez primero. Fueron 2 veces. Wow. Pero no te dije las 2 veces porque era similar. Lo mismo pasó. Yo di los 2 pasos y ahí mismo algo me abrazó. Alguien me abrazó. Wow. Y me dijo, yo estoy contigo. Claro, el Espíritu Santo. Yo estoy contigo, no temas. Tú no estás solo. Yo estoy contigo. Y a mi tiempo yo te voy a levantar. Oye, a mi tiempo yo te voy a levantar. A mi tiempo yo te voy a bendecir. Así que no temas, que tú eres mi hijo y yo estoy contigo. Nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Pero cada vez que yo escuchaba esa palabra, era una palabra que no sé cómo explicarte. Era algo sumamente amoroso, pero I don't know, no es humano, tú sabes. Siento como que te puedo entender, porque siento como que yo tuve un sueño completamente diferente, pero yo tuve un sueño como con Jesús y la manera que me estaba mirando, como que ese amor, yo no puedo explicar. Eso es yo lo que pasa. Dentro de mí lo puedo sentir y lo puedo más o menos como entender o revivir, pero para yo explicarlo no puedo. No, eso es lo que pasa. Así mismo fue conmigo. Yo sé, lo siento y sé, pero no sé cómo explicarlo, porque no es algo humano, sino algo de Dios. Y me dijo lo mismo, no temas, yo estoy contigo y yo te voy a levantar a mi tiempo. Pero a mi tiempo. And it's crazy la cantidad de personas que se dejan llevar por esas voces. Yo te he contado que cuando yo tenía como 7, 8 meses de embarazo, yo trabajaba en un 6º piso. No, era 6º o 4º, uno de esos 2. Yo trabajaba en un 4º piso y la ventana que está al lado del elevador siempre estaba abierta y no tenía como barras. Si alguien se cae por ahí, se da bien duro. Claro. Y siempre se escuchaba esa voz, tírate, tírate. Tírate. Y yo lo combatía siempre con la palabra de Dios. Mi bebé y yo tenemos propósito y Dios murió por mí para darme vida y vida en abundancia. Así es. Y yo lo combatía siempre. También cuando tomaba el tren, arrójate al frente del tren. Wow. Tírate, tírate, tírate. Y yo sé que yo no soy la única. No, mucha gente. Muchas personas le pasa lo mismo y no quiero, ¿cómo te digo? Ofender a nadie, pero a veces hay ciertas personas que como que se dejan llevar, tiene la mente un poquito más débil, no son como que peleones. No, yo no voy a hacer eso. Porque no se trata sobre nuestros sentimientos, que sentamos esto, que sentamos aquello, sino lo que Dios dice de nosotros. Esa es la verdad. No, nuestros sentimientos, nuestro corazón es engañoso. No nos podemos dejar llevar por lo que nuestro corazón dicta o por nuestras emociones, sino dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Así es. Entendiendo y creyendo, teniendo fe de que lo que dice ahí es cierto. Así es. Lo que sí, para este testimonio va a haber segunda parte. Y creo que tercera parte. No sé si tercera, pero... Sí, es que sí, es largo. Es bien largo. Pero no empezamos que íbamos a hablar de tu testimonio, íbamos a hablar sobre la brujería. Oh, sí. Y mira cómo mira cómo se fue. Y mira cómo se fue. Pero para tu testimonio. Es lo que... ¿Te acuerdas que tú dijiste, no quiero hablar de mi testimonio, quiero organizarme mejor? Sí, pero mira, es lo que Dios quiso que se hablara. Porque, tú sabes, realmente
yo le insto a cada persona de que realmente, no importa la circunstancia, no importa la situación que estén pasando, no importa todo lo que está aconteciendo en su vida, Dios es fiel y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y, y muchas personas que yo sé que hay ahora mismo más un espíritu de suicidio, diciéndole a las personas que se suicidan, que se suiciden, que no valen nada. Eso es mentira del diablo. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Por eso la palabra dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Así que en medio de ese dolor, en medio de esa situación que tú estés pasando, en medio de esas voces que tú estés escuchando que te está diciendo que tú no vales nada, que te suicides, para que eso termine, déjame decirte que es una mentira del mismo Satanás, porque Dios está contigo, Dios te va a levantar, Dios te va a dar la fuerza, porque Dios es el que pelea tu batalla, y antes de tú nacer ya Dios te había puesto nombre y te había escogido. Así que levántate en el nombre de Jesús y no mire hacia atrás, simplemente mira a Jesús, porque Él te ama y Él está contigo. Si alguna persona que nos está escuchando está batallando con pensamientos de suicidio, si he tenido conversaciones con personas que están en eso, por favor busquen ayuda, ayuda profesional, oren, busquen de Dios, aunque como dije en el otro episodio sobre el sufrimiento, aunque busquemos de Dios, todavía va a haber sufrimiento en la vida, pero Dios está con nosotros. Así como Dios estuvo contigo cuando intentaste, Él vino y te abrazó. Físicamente. Sí. Yo también tenía pensamientos de suicidio cuando estaba pasando lo de mis padres y el divorcio y todo eso. Nunca realmente planeé nada, nunca intenté nada, pero sí yo entendía de que si yo me suicidaba, yo me iba para el infierno. Claro. Simple. Right? So, si están teniendo esos pensamientos, por favor, hablen con alguien, no se queden con eso callado. Mientras nos quedamos callados, empoderamos a Satanás. Háblenlo, hablen con un ser querido, llamen a Luis, tírenlo por Instagram, lo que sea. Busquen ayuda profesional, consejería, o hablen con sus pastores, encuentren una iglesia, pero busquen refugio, busquen como esa tribu que le dé apoyo y entiendan quién son ustedes en Cristo. Ya que seas cristiano, y estés yendo a la iglesia, ya que seas cristiano y te has apartado de los caminos de Dios, o tal vez estás escuchando y no eres cristiano, y busquen de Dios, mi gente, y de verdad nosotros los queremos mucho y tenemos estas conversaciones a fin para ayudarlos, para animarlos. Amén. Así que ya saben, esperen la segunda parte. Seguiremos hablando de esto. Y Dios le bendiga grandemente. Y asegúrense de seguirnos por Instagram y TikTok como Dios Nunca Falla Podcast. Y ¿cuál era mi otra parte? Apple Podcast. Si nos están escuchando por medio de Apple Podcast, déjenos un review, que eso ayuda a más personas poder unirse a la conversación. También puede mandar sus cartas y comentarios, cualquier pregunta a Dios Nunca Falla podcast@gmail.com. Y si les gusta lo que estamos haciendo aquí con el podcast, pueden unirse y apoyarnos financieramente. El link está en la descripción abajo. Cuídense. Bye.